Gloria a Dios, Dios le bendiga. Gusto saludarle a usted donde se encuentre y a la hora que se encuentre. Sea este video de bendición para usted. Amén. Quiero hablarle acerca de, es una pregunta, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? ¿Ya? Todos necesitamos esa seguridad en Dios. Amén. Y además que Dios nos da esa seguridad. Quiero compartir con ustedes 2 de Pedro capítulo 1. Versículo 5 dice así: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Ya, lo primero que nombra es la fe, virtud. A la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, es decir, en nosotros, y abundan, no dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no tienen estas cosas tienen la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se da cuenta? Aquí hay una palabra radical, jamás. Si usted y yo tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, todas estas cosas se van cultivando. Y si estas cosas abundan en nosotros, lógicamente no nos van a dejar estar ociosos, dice el apóstol, y sin frutos espirituales. Amén. Dios anhela en nosotros, en cada creyente, hijo e hija, frutos, no dones, sino frutos. Porque los dones pasarán, pero los frutos espirituales permanecerán en los hijos y las hijas de Dios. Amén. Mire también lo que nos dice otro apóstol, el apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es decir, vive en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo, mire, qué lindo esto, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, ¿quién da testimonio? No es la iglesia, no es la política, no es el mundo. El que da testimonio muy personal a cada uno de nosotros, a usted que es una hija, un hijo de Dios, y a mí es el Espíritu Santo. ¿Y de qué manera nos da testimonio? Bueno, respondiendo nuestras oraciones, ya, también sintiendo la paz de Dios, el amor de Dios, ya. Hay muchas maneras que Dios, también el Espíritu Santo, como dice San Juan, capítulo 16, que el Espíritu Santo nos va a hacer saber las cosas que van a venir, ¿cierto? Que vienen a nuestra vida, ¿cierto? A nuestro entorno. Amén. Entonces, el Señor no nos dejó solos, no nos dejó huérfanos, sino que dejó su Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu se encarga, ¿cierto?, aleluya, de testificarnos que somos hijos de Dios. Y también el mismo Espíritu está trabajando en nosotros, despojándonos, como dice la palabra, del viejo hombre que está viciado, de la vieja persona, de la vieja naturaleza. Y cae el Espíritu Santo, el que nos ayuda día a día a negarnos nosotros mismos, para que la naturaleza carnal que cada uno de nosotros llevamos no domine en nosotros, sino domine el Espíritu de Dios. ¿Ya? También quiero compartir San Juan, capítulo 7, versículo 37, dice: el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura,
de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Se da cuenta? Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio, ¿cierto? Que somos hijos de Dios y el Espíritu Santo es el que corre en nosotros como ese río de agua viva. El Espíritu Santo es el que nos habla, porque Dios no es mudo, entre paréntesis, Dios habla a través de su Espíritu. Y Él, ¿cierto? Nos consuela cuando estamos tristes, nos alienta, ¿cierto? Cuando estamos decaídos y nos sana también cuando estamos enfermos. Amén. Porque Dios es poderoso, porque Dios es real, porque Dios nos ama. Entonces el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Finalmente, el Salmo 91, que mucha gente lo conoce de memoria, dice: el que habita el abrigo del Altísimo. Habitar es vivir. El que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya. Hay mucha gente que tiene como molestia este salmo, pero sabe, hay que vivir bajo la voluntad de Dios, bajo el abrigo de Dios, bajo la soberanía de Dios, no bajo la soberanía del mundo, con sus ideas, con su filosofía, sino bajo la soberanía de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo tiene todas estas bendiciones que nombra el Salmo 91. Dice el 7, versículo 7, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y agrega: ciertamente con tus ojos mirará y verá la recompensa de los impíos. El versículo 15 dice: me invocará y yo le responderé. ¿Se da cuenta? Invocamos a Dios y Dios nos responde. Amén. Eso testifica de que somos hijos de Dios, porque Dios va respondiendo a nuestras oraciones, porque Dios va trabajando constantemente en sus hijos y en sus hijas. Y si usted no conoce al Señor, es tiempo de que le conozca, porque la venida del Señor está pronta, está pronta. Cristo viene y las señales están por todas partes, pero Cristo viene. Amén. Dios le bendiga, nos vemos en el próximo video. Maranata, Cristo viene.